Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer para contarlo, a un episodio más. Hoy con Roger Domingo, que es una persona muy interesante, un perfil interesantísimo para todo aquel que desee escribir y que desee publicar, porque tiene muchas cosas que contar y muchas cosas en las que alguien puede apoyarse para iniciar una carrera como escritor o al menos como autor de libros. Además, nos va a recomendar una novela súper interesante, ambientada en Barcelona y que, bueno, nos va a recomendar enseguida. Primero le saludamos a Roger Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Gracias, muchísimas gracias por haber aceptado la llamada del podcast para ser el protagonista invitado de este episodio y para recomendarnos un libro que, viniendo de ti, que eres una persona que te rodeas tantísimo de libros y de escritores y de autores, pues tiene mucho valor, así que espero que quien esté escuchando la ponga en su justa medida y que la aproveche. Así que, Roger, recomiéndanos el libro que querías traernos hoy. Pues os voy a recomendar el libro que seguramente es la causa o el origen de que hoy sea editor y, como dices, esté rodeado de libros, porque es el primer libro que me enganchó, de estos libros que te abducen por completo y que no puedes dejar de leer. Lo leí con muy jovencito, con 16 o 17, y es La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza. Luego Eduardo Mendoza se convirtió con los años, ¿no?, en mi escritor favorito, todavía lo es. Y La ciudad de los prodigios a mí me volvió loco, me encantó. Y creo que es una lectura de estas que al menos una vez en la vida, si no dos, hay que hacer sin duda. Por varias razones. Por un lado, porque aun siendo una novela histórica, porque se presenta como una novela histórica, es una novela que te cuenta perfectamente cómo era la Barcelona de aquel momento y también la Cataluña de aquel momento, ¿no? El libro transcurre entre la primera exposición universal, la de 1888, y la exposición también en Barcelona de 1929. Y durante estos años va transcurriendo la vida del protagonista, de Onofre Bouvila, que es el protagonista del libro, y te va contando todas las cuestiones políticas, sociales, económicas, todos los cambios que va viviendo Barcelona a lo largo de estos años. Y luego explica por la contraposición entre campo, entre el medio rural y la ciudad. El protagonista viene del campo, se encuentra en la ciudad y al mismo tiempo va contando todas las protestas políticas, el auge del anarquismo, ¿no?, tan importante en Barcelona, y todas aquellas cuestiones, digamos, políticas que van haciendo que la sociedad se vaya convirtiendo en lo que luego ha sido, ¿no? Ahora está escrito de un modo excelente. Bueno, es que Eduardo Mendoza es de los mejores escritores, tiene una prosa maravillosa y sobre todo es divertidísima. Una novela de estas que no es Sin noticias de GURB, que seguro que muchos lectores han leído, que es una novela que, sobre todo, aparte de una crítica social, es una novela de humor. Esta no es una novela de humor, no se presenta como una novela de humor, pero tiene mucho humor, ¿no?, de esta prosa que consigue arrancarte una sonrisa cuando menos te lo esperas. Y bueno, me parece una de las novelas capitales de Mendoza y sin duda alguna de la literatura española reciente. Dices que fue un libro importante para ti y supongo que es una conclusión que acabas sacando con el paso del tiempo pues una vez que empiezas tu carrera profesional tan relacionada con los libros y con la literatura y con el mundo editorial. Pero en ese momento, con 16 años que dices que leíste el libro, ¿qué recuerdas que te cambió? ¿Qué recuerdas que te llegó tanto como para... aparte de engancharte, ¿no?, que es lo primero que tiene que hacer lo que suele hacer un libro? ¿Qué sensación te quedó en ese momento con ese Roger Domingo de 16 años que estaba con el libro leyéndolo y lo acabó? ¿Y qué es lo que sentiste? Bueno, sobre todo sentí esa sensación de que leyendo uno se lo pasa bien.
Mi libro anterior, que me había enganchado, había sido hacía años antes, Orthoway, que es un libro, no sé si lo leíste, libros de juveniles, ¿no? De aventuras. Y luego leí pues, Robinson Crusoe, Moby Dick, La isla del tesoro. Es decir, tenía una colección que me compró mi abuelo de estas novelas de aventuras y me lo pasaba bien, me gustaba mucho ese tipo de novelas, pero eran sobre todo entretenimiento. Como cuando leía pues, Tintín o Asterix, que también leía siempre que me regalaban algún ejemplar o encontraba algún ejemplar, pero en el caso de La ciudad de los prodigios fue que no solo fuera, es decir, la primera experiencia en la que no solo leías para entretenerte, como leía las novelas de aventuras, sino que además disfrutabas de la propia literatura, ¿no? Darte cuenta de que uno puede escribir algo de un modo que haga que la persona que lo está leyendo lo disfrute. Es como con la primera vez, por ejemplo, que leí, seguramente todos los que no están viendo o oyendo, 100 años de soledad, ¿no? Les da García Márquez. Dice, pero este señor cuenta cosas que yo nunca sería capaz de contar así, con un lenguaje, con una riqueza, ¿no? de lenguaje, que hace que lo que te das cuenta es, además de escribir, uno puede escribir literatura, uno puede escribir bellamente, ¿no? Luego fue ese descubrimiento, que las palabras no solo tienen que decir algo o relatar algo, sino que la forma en lo que decimos es tan importante como el que estamos diciendo en un momento concreto. Y en ese momento, bueno, me imagino que no, porque con 16 años yo creo que nadie tiene muy claro a qué se quiere dedicar, pero ¿sirvió en ese momento para que dijeras voy a dedicar mi carrera profesional por aquí, aunque luego no lo tuvieras 100% claro o hubiera alguna duda, pero en ese momento fue cuando te apareció el chispazo en la cabeza de, bueno, a lo mejor el mundo literario, el mundo editorial me apetece? No, todavía me quedaba muy lejos, no sabía demasiado cómo funcionaba esto. En aquel momento, digamos, todavía no había abandonado mi sueño de ser futbolista, como todos los niños, pero bueno, me estaba pasando ya había empezado digamos, a darme cuenta que lo de futbolista iba a ser que no, pero sí que sabía que me quería dedicar a algo relacionado con la escritura. En aquel momento estaba más cerca a ser deportista, periodista deportivo, porque leía también las crónicas de Ramón Besa, ¿no? en El País, o las crónicas de los partidos de fútbol, de las cuestiones, digamos, de las páginas de deportes del periódico, y me gustaba también como en el caso de Ramón Besa, por ejemplo, cómo explicaba las cosas. Pero no, en aquel momento todavía no sabía digamos, que sería editor, pero sí que empecé a darme cuenta que a mí lo que me gustaba era leer y escribir. Y luego ya poco después, cuando tuve que decidir qué carrera hacer, me apunté a humanidades, que son letras puras, ¿no? Básicamente, con lo cual de algún modo sí que la vida te va llevando, ¿no? Te va llevando hacia aquí. Y en aquel momento lo que me gustaba, pues aparte de jugar al fútbol y de salir como cualquier chaval de 16, 17 años, pues vas viendo además que lo que te gusta y a lo que te gustaría dedicarte, y por tanto quieres estudiar algo que te lo facilite, era una carrera de letras, o en este caso humanidades. Y acabas la carrera y cuál es esa expresión de la vida te va llevando, cómo la aterrizamos para acabar o pasar de estudiar humanidades al trabajo de editor que tienes ahora. Pues sí, no, literalmente la vida me fue llevando, porque cuando empecé a estudiar humanidades, pues claro, tenía que ganarme la vida también con algo, ¿no? Y lo que mejor hacía en aquel momento, pues era, trabajé de camarero en varios, en un club de jazz en Barcelona, y bueno, cosas varias, pero sobre todo en lo que trabajaba era haciendo correcciones para editoriales y traducciones. Es decir, la mayoría de estudiantes, de hecho, de mi clase, nos ganábamos los duros para pagar el alquiler y para nuestros gastos trabajando de correctores, porque bueno, sabíamos corregir, se nos daba bien, y era un trabajo además que podías hacer en casa, que no tenías que ir a la oficina, con lo cual te permitía estudiar durante el día y luego por las noches, el fin de semana, hacer correcciones. Y luego básicamente hacíamos
correcciones, redacciones, trabajábamos en enciclopedias varias, traducciones también, y así me fui pagando la carrera. De hecho, toda la carrera compaginé los estudios con ese trabajo de corrector freelance para varias editoriales. Y eso fue lo que poco a poco, pues claro, me fue abriendo las puertas del mundo editorial, empezando desde abajo, porque digamos, empezar de correctores como empieza casi todo el mundo, y poco a poco pues ir haciendo más cosas o proyectos un poco más grandes o de mayor envergadura. Y bueno, creo que desde que acabas la carrera o muy jovencito cuando acabas de salir, creo que tuviste una estancia por Nueva York también en relación a los libros, ¿puede ser? He leído en tu página web. Sí, cuando acabé la carrera, en aquel momento estaban empezando los ebooks y todo lo que es la edición electrónica, que tampoco en aquel momento no sabíamos por dónde iría, ¿no? Era muy temprano, esto era el año 99. Y luego decidí hacer un máster en Estados Unidos, pedí la beca de la Caixa, la beca de la Caixa que dan cada año para poder estudiar fuera. Me dieron la beca y luego hice un máster de edición electrónica en Nueva York, en la universidad, en Pace University, en Nueva York. Ahí estuve un par de años estudiando. El segundo año ya teníamos que hacer prácticas cuando empecé a trabajar en una empresa de Nueva York. Y luego también aquello que decíamos, pues al final lo de la vida te va llevando. Una de las profesoras que teníamos en el máster la nombraron directora editorial en McGraw-Hill en Londres, y cuando se había instalado pues me invitó a unirme a su equipo, con lo cual luego me fui a Londres y estuve un tiempo allí trabajando en McGraw-Hill. Pues casi un sueño, ¿no? Para un chaval de 22, 23, 24 años encontrarse trabajando para editoriales en Nueva York, en Londres, ¿no? Tendría que ser aquello, pues la leche, ¿no? Me imagino. Sí, sobre todo porque en aquel momento, claro, ahí ya empezaban a pagar bien después de todos los años de penuria También es total y importante. absoluta de la época universitaria, con lo cual, sí, claro, cuando consigues, digamos, un primer trabajo y está, bueno, más o menos bien pagado, pues que te cambia la vida por completo. Bueno, y estás ahí en Londres, forjándote esa carrera de editor y llega la posibilidad, tú, bueno, comienzas a editar libros. ¿Cuál fue el primer? Porque hay que contarle a la gente, si quien no esté aquí por Roger Domingo, quien esté aquí porque bueno, pues ha estado escuchando el podcast, los episodios anteriores y no le conoce, él es una auténtica fábrica de hacer bestsellers. Es impresionante. Si veis su lista de libros editados, pues la gran mayoría os va a sonar de las listas de más vendidos, tanto de ficción como de no ficción. ¿Cómo empieza o cómo arranca esa fábrica o ese todoterreno de los más vendidos? ¿Con cuál empezaste? Pues el primero creo que fue el primer libro de Enrique Dans, que fue en el 2007, creo, en 2007 o 2008. Luego el segundo que vendió mucho fue el primero de Daniel Lacalle. Y luego, bueno, luego ya vinieron muchos más, de Mago More, de Ancho Pérez, bueno, todos los que desde 2007, 2008 hasta ahora. Sí, tengo por aquí, pues si para refrescar, Anxo Pérez, Mago More, Cipri Quintas, Sari Arpone, Francisco Alcaide, Daniel Lacalle, que ya lo has mencionado, Juan Ramón Rayo, Saúl Cravioto, Josefa Gram, pues nombres que, bueno, pues al final han estado en las listas de más vendidos, incluso premios Nobel, ¿no? Has llegado a editar libros de premios Nobel. Sí, en Deusto, que es uno de los sellos que dirijo, publicamos sobre todo libros de economía, también libros de finanzas y libros de política y de actualidad, pero sobre todo estamos muy especializados en libros de economía. Y de premios Nobel de Economía no los tenemos todos, por supuesto, porque es imposible, pero bueno, tenemos un buen número de libros de economía. De hecho, ahora, a la vuelta del verano, publicamos el libro del Premio Nobel de Economía del año pasado. Yo creo que tienes un trabajo que para muchos de los que
a los que nos gusta el mundo editorial y leer y la mística de abrir un libro, más allá de lo que es la historia, es un trabajo muy atractivo, al menos desde fuera, ¿no? Ser editor de un sello literario y vivir de eso y estar siempre rodeado de escritores y de escritoras y de libros y demás, eso es como muy atractivo desde fuera, ¿no? Pero desde dentro, ¿cómo es ser editor? ¿Es tan llamativo o tiene sus sombras que no vemos y que hace que nos tengamos que pensar el hecho de dedicarnos a eso? Hombre, tiene una parte sí, de parte oculta, ¿no? Que, digamos, hay una parte glamurosa que todo el mundo conoce y, no sé, la Feria del Libro, ¿no? Por ejemplo, que empieza el viernes que viene y, bueno, es muy bonito, a todo el mundo le hace mucha ilusión. Luego tiene una parte, pues, más complicada que tiene que ver, pues, evidentemente con la gestión del día a día, con los números, ¿no? Que si salen, no salen, con las apuestas fallidas. Claro, el editor es una persona. Había un editor muy famoso en Estados Unidos que decía publishing is gambling, ¿no? Es como jugar a la ruleta. Y de hecho un poco es así, ¿no? Porque los editores publicamos muchos libros al año, pero no siempre, porque no tenemos una varita mágica ni hay ningún algoritmo que nos diga publica este libro y se va a convertir en un bestseller, ¿no? Es al final un poco de intuición. No hay un poco de ciencia, pues puedes, según los parámetros que manejamos, pues puedes intuir si va a vender, no va a vender, si va a interesar, no va a interesar, pero nunca sabes, ¿eh? A veces por cuestiones que no tienen nada que ver con el libro, porque el libro, por ejemplo, llega tarde o se ha publicado uno sobre la misma temática justo un mes antes, con lo cual a veces no sabes, ¿no? Con lo cual es un trabajo muy agradecido, sobre todo por lo que decías, ¿no? Porque estás todo el día en contacto con autores, que son personas pues, que saben mucho de su tema y que resulta pues, agradable de hablar de pues, todas las cuestiones que corresponden, pero al mismo tiempo tienes un trabajo de incertidumbre de no saber nunca si los libros van a funcionar o no van a funcionar. Es decir, al final tienes que estar tomando decisiones continuamente cada día sobre si este libro lo publico o no lo publico. Y hay veces que es evidentemente, es muy evidente que lo quieres publicar. Hay veces también es muy evidente que no lo quieres publicar porque sabes que no es un libro que no va a funcionar, porque no lleva nada nuevo, porque no está bien escrito, porque la temática está muy trillada, etcétera. Pero la mayoría de veces no es así. La mayoría de veces tiene pros y contras, ¿no? Con lo cual, eso, tienes que estar ahí tomando decisiones y tienes que estar acostumbrado a tomar decisiones, porque claro, todas las decisiones que tomes tienen un trasfondo económico. Es decir, al final, si aciertas, la editorial gana dinero; si no aciertas, la editorial no gana dinero. Si aciertas mucho, la editorial gana mucho dinero; si aciertas poco, la editorial cierra. O te despiden, evidentemente, ¿no? Si la editorial no es tuya. Con lo cual, tienes una cuestión de incertidumbre que además es una incertidumbre que se traslada en el tiempo, porque nunca los proyectos, como que el mundo editorial es muy lento, generalmente entre que empiezas a hablar sobre un libro con un autor hasta que este libro se publica, igual pasa un año y medio, a veces 2 años, ¿no? Con lo cual estás 2 años preguntándote, ¿he tomado la decisión correcta? Y a lo largo de estos 2 años, pues también hay una serie de decisiones que tienes que tomar: el título, el subtítulo, cómo presentarlo pues, a los medios de comunicación, a los libreros, que van a motivar que el libro funcione mejor o peor. La cubierta, por ejemplo, el diseño de cubierta, el formato, bueno, toda una serie de decisiones que, claro, no tienes el resultado hasta el cabo de un tiempo, con lo cual estás siempre así un poco con la incertidumbre. Pero bueno, dicho esto, para los que somos editores, la mayoría de editores les gusta mucho su trabajo. Es un trabajo puramente vocacional, porque si no te gusta, no te gusta y no lo haces. Y si te gusta, pues evidentemente te gusta mucho y lo disfrutas. ¿Y cómo identificas no ya el bestseller, porque me imagino que habrá intangibles ahí muy grandes y muy importantes como para identificar un bestseller, pero sí que para identificar ese libro que sabes que este va a funcionar? No sé si va a vender muchísimo o va a vender normal, pero sé que va a funcionar y no vamos a perder ni un euro. ¿Ese libro cómo lo identificas o qué factores tiene que reunir?
Bueno, hay una playa de factores, ¿no? Sobre todo, lo primero es el autor, que el autor sea una persona que realmente sepa sobre el tema. También que tenga una comunidad de seguidores que de algún modo te permita, no es imprescindible, pero si tiene una buena comunidad de seguidores que te permite de algún modo vislumbrar un número mínimo de ejemplares como para asegurarte, esto es importante. También la capacidad del autor para comunicar, para hacer entrevistas, para darlo a conocer, cómo se mueve en redes sociales, para dar conferencias, etcétera. Y luego la temática del libro. Es decir, la cuestión es que siempre hay temáticas que pueden resultar más o menos exitosas dependiendo de la demanda del público lector, ¿no? Con lo cual la pregunta que tienes que hacerte todo el rato es el público lector que quiere leer. Por ejemplo, ahora publicamos la primera biografía que se publica en español de Zelensky, el presidente ucraniano. ¿Por qué? Porque detectamos, esto no es ciencia, es pura, digamos, sentido común o intuición nuestra, decimos, Zelensky, que es un buen ejemplo, Zelensky es una persona que hasta el 24 de febrero apenas conocíamos. Bueno, nos podía sonar que era el presidente ucraniano, nos podía sonar que había sido autor, pero vaya, no sabíamos nada de él, ¿no? Desde que empieza la invasión hasta ahora, se ha convertido en el gran líder, no solo el que ha unido a los ucranianos a luchar contra la invasión rusa, sino casi el que ha unido a todo el mundo, ¿no? O gran parte del mundo. Y vemos y hemos descubierto a una persona que no conocíamos que se ha demostrado ser pues, un gran líder, ¿no? Un gran líder con grandes dotes comunicativas, con grandes capacidades de gestión, de delegar también, ¿no? Los secretos de Zelensky, que dice, oye, zapatero tus zapatos, yo comunico, yo soy el líder, pero no me meto en cuestiones defensivas. Es decir, tengo mi ministro de Defensa y las cuestiones defensivas las lleva él, ¿no? Bueno, básicamente hemos descubierto a una persona pero que no sabemos realmente quién es, ni por qué dejó el trabajo que tenía como actor, como cómico para pasarse a la política. En realidad no sabemos si es de derechas o de izquierdas, porque no es una cuestión, no sabemos cuál es su ideología, ¿no? Con lo cual, ahí vemos que puede haber una demanda de mercado para conocer con profundidad quién es Zelensky, qué piensa, de dónde sale, etcétera, y sobre todo de dónde proceden pues, sus dotes de liderazgo, sus dotes de mando, que lo han convertido pues, en la cara visible de la resistencia ucraniana. Y bueno, ahí lo que hacemos es buscar algún libro que se esté escribiendo para poder publicar y ser los primeros en sacar al mercado la primera biografía de Zelensky. Lo hemos hecho muy rápido, en un mes y medio, se tradujo muy rápido, se editó muy rápido y ya la tenemos, ¿no? Con lo cual, este es un buen ejemplo de pensar qué puede querer el público lector y darle un libro que responda a esta necesidad de mercado. Con la guerra de Ucrania ocurre también que uno se pregunta, oye, pero ¿cómo va a cambiar la guerra de Ucrania la geopolítica mundial? Es decir, estamos ante un nuevo orden. ¿Cómo va la relación con Rusia, la demanda y el suministro energético? ¿Cuál va a ser el papel de China? Vaya, ¿cómo va a cambiar el mundo, no? Como que esta es una de las cuestiones que nos planteamos también. Pues en este caso hicimos, que lo publicamos también la semana que viene, un libro coescrito, es un libro coral, un libro colectivo, coescrito por 15 autores, cada uno especialista en su tema y muy conocidos todos, conocidos y reconocidos, que cada uno en un capítulo explican una cuestión importante sobre cómo va a ser el mundo a partir de ahora y cuáles van a ser las consecuencias de la guerra de Ucrania. Con lo cual, a partir de la semana que viene, pues una persona puede ir a la librería, lo compra y en 250 páginas tiene todas las respuestas escritas por reconocidos expertos y especialistas sobre cómo va a cambiar el mundo, ¿no? Con lo cual, básicamente, es esto, intentar ver cuáles son las demandas del mercado, qué necesidades tiene el público lector y darle ese contenido, ese libro, ese producto, si habláramos en términos marketingianos,
para satisfacer sus necesidades o sus demandas. ¿Y cómo es la demanda actualmente, Roger? ¿Es más alta que hace unos años o se ha reducido con con el uso de los teléfonos móviles, que la gente parece que yo creo que cada vez leemos más, pero no sé si leemos menos libros? No sé si esa sensación la tenéis también los profesionales que os dedicáis a vender libros, o es simplemente una sensación que tenemos desde fuera. No, sí, perfectamente, es así. Bueno, ahora ha cambiado, desde la pandemia ha cambiado, ahora el mercado está en un momento histórico, digamos que se están vendiendo más libros que nunca y estamos leyendo más que nunca, pero es cierto que si miramos, por ejemplo, las ventas anuales desde 2008 a 2022, se ve perfectamente que de 2008 empieza a bajar. Bueno, 2008 todavía subió un poquito porque la crisis realmente empezó en 2009, pero a partir del 2009 empieza a bajar y entre 2009 y 2014 el mercado perdió casi un 40%. Pero claro, luego a partir del 2015 el mercado empezó a recuperarse porque, digamos, conseguimos salir de la crisis económica, pero esa caída del 40% no fue automática, no volvió a subir un 40%, sino que subió muy poco. Subió básicamente 1,5%, 2% los años 15, 16, 17 y 19, y fue una subida muy gradual, ¿no? Claro, y uno se pregunta, ¿cómo es que si cayó por culpa de la crisis un 40%, por qué no se recuperó un 40% cuando la crisis pasó? Y la respuesta es en lo que tú comentabas, pues porque cayó mucho, pero cayó mucho no solo por la crisis económica. La crisis económica fue lo tangible, ¿no? Lo que nos afectó a todos, gente que se quedó sin trabajo, el común de la población con menor poder adquisitivo, por tanto podían comprar también menos libros, pero además había otro fenómeno más intangible que fue la irrupción de las nuevas tecnologías, la irrupción del móvil, las redes sociales, YouTube, las series, las plataformas de series como HBO, Netflix, que hacen que hubiera una nueva competencia. Básicamente, para entendernos, antes, cuando uno quería conocer algo sobre algo, o sentía un repentino interés sobre algo, lo más probable era que fuera o a la biblioteca o a la librería a ver qué libro había sobre esta cuestión. A partir del 2009, 2010, y a raíz de que todo el mundo pues, empezó a tener un teléfono inteligente en el bolsillo, lo que ocurrió fue que la gente dejó de leer de ir al libro como único repositorio de conocimiento y ir a lo que vamos siempre, que es a Google, ¿no? O a Internet. Y con lo cual, de algún modo, el libro dejó de ser el único vehículo de transmisión de conocimiento, lo siguió siendo, pero ya no era el único. Podías ver pues, igual, tutoriales en YouTube, o había blogs, o había, bueno, toda un mix de información. Y al mismo tiempo lo que ocurrió es que en aquellos momentos donde tradicionalmente habíamos leído, por ejemplo, de camino al trabajo, ¿no? Yendo en metro o en el autobús, pues antes era habitual ver gente leyendo, ¿no? Porque era media hora, pues que igual no tenías mucho que hacer. Ahora es cada vez más difícil. Digamos, es más fácil ver a gente con el móvil, pues hablando por WhatsApp o chequeando las redes sociales, ¿no? Mirando Instagram o leyendo el periódico en el móvil, que no leyendo un libro. Y al mismo tiempo, en momentos en los que solíamos leer, pues, por ejemplo, antes de acostarnos, un sábado por la tarde lluvioso, aquello de, bueno, sofá y manta y un libro, empezamos a dejar de leer en estos momentos, empezamos a ver series en Netflix o en HBO o en ese tipo de plataformas, ¿no? Con lo cual, básicamente, lo que podríamos llamar la competencia del libro, ya sea en su formato de entretenimiento, sería la novela, como en su formato de formación, que sería el ensayo, encontró nuevos competidores a la hora de querer aprender algo y nuevos competidores a la hora de entretenernos, ¿no? Porque nos entretenemos con una novela o nos podemos entretener con una serie, engancharnos a Juego de Tronos y estar un mes solo viendo Juego de Tronos, ¿no? Con lo cual, esto, digamos, fue esa especie de tormenta perfecta, porque se conjugó una crisis económica muy profunda con nuevos hábitos de lectura, nuevos hábitos lectores. Y esto fue lo que ocurrió básicamente desde el 10 al 20. El 20 lo que ocurrió fue todo lo contrario.
Sí, en el 20 como que tuvimos que confinarnos por la pandemia, la gente tuvo mucho más tiempo libre. Y al tener más tiempo libre también pensó, bueno, estoy ya un poco harto de redes sociales, etcétera, voy a aprovechar para leer, ¿no? Y esto lo vemos muy bien en los libros, los datos de venta del año 20, porque vemos, pues evidentemente, los meses de la pandemia pues se vendió muy poco, entre otras cosas porque las librerías estaban cerradas y apenas se podía comprar online o tal. Y luego la gente empezó a leer los libros que tenía en casa. Todos estos libros que hemos ido acumulando a lo largo de los años, pero que nunca hemos leído o nos han regalado, bueno, que tenemos en casa y no hemos leído, ¿no? En japonés hay una palabra muy bonita para definir esa pila de libros que hemos comprado o nos han regalado, pero todavía no hemos leído, le llaman sonduku. Sondukus, todos los libros que todavía no les hemos hincado el diente. Bueno, la cuestión, la gente empezó a leer porque tenía más tiempo libre, estábamos encerrados en casa, esos libros, y luego se ve perfectamente que a partir de septiembre las ventas aumentan mucho, a partir de septiembre del 20. ¿Por qué? Porque ahí cambió el hábito lector. La gente leyó los libros que tenía en casa, volvió a recuperar el hábito lector y luego salió a por más libros los meses de septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué ocurrió eso? Pues porque si a una persona le gusta leer, pero quizá no ha leído habitualmente por falta de tiempo o por falta de costumbres, cuando uno vuelve a leer una novela de estas que decíamos antes, ¿no? Que te abducen, que te vuelven loco, que no quieres que se acaben, enseguida quieres más, ¿no? Lo mismo un ensayo, lees un ensayo de estos que te cambian la vida, ¿no? Porque te hacen pensar cosas que no habías pensado, te abren puertas, ¿no? Que no sabías ni que existían y automáticamente quieres otro. Con lo cual, básicamente, lo que ocurrió fue que durante el confinamiento leímos mucho. Luego, como además también había restricciones sociales, de movilidad, etcétera, luego la gente empezó a comprar y en el año 20, a pesar de la pandemia, se vendieron más libros que en el 19. Es decir, a pesar de estar las librerías cerradas buena parte del año, se vendieron más libros que el 19 porque en el último trimestre del 20 las ventas se multiplicaron. O sea, en diciembre, por ejemplo, en diciembre del 20 se vendieron un 40% más de libros que diciembre del 19. Que en diciembre del 19 además no había crisis, no, ya la habíamos dejado atrás, ¿no? Con lo cual ese 40% fue toda esta gente que dijo, oye, me he vuelto a enganchar a la lectura. Bueno, ese reenganche a la lectura se mantuvo durante el 21 y el 21, de hecho, creció el mercado editorial un 15% respecto al 20, con lo cual esos hábitos lectores se mantuvieron y, de hecho, se incrementaron. Y de hecho las estadísticas nos dicen, ¿no? que ahora leemos prácticamente una hora y media más a la semana de lo que leíamos antes de la pandemia. Con lo cual, y callo que me enrollo mucho, podemos decir que el año 20 fue el año en que volvimos a los libros, porque la pandemia, pues evidentemente, fue una cosa trágica, pero en lo que se refiere al mundo editorial hizo pues que remontara. Y por eso podemos decir que el año 20, a pesar de todo, fue el año que volvimos a los libros y ha sido un mercado en crecimiento hasta entonces y, bueno, hasta básicamente la guerra de Ucrania. Dos preguntas a colación de este hábito lector y del público lector. Una es, ¿qué están leyendo los jóvenes actualmente? ¿Qué tipo de libros, qué géneros están leyendo los jóvenes que empiezan a abandonar esa literatura infantil y comienzan a elegir sus propios libros? ¿Qué están leyendo? Esa era la primera pregunta. Y la segunda, que te la quería haber hecho antes, pero hemos serpenteado por otros temas. ¿Cuál es el estado del libro electrónico actualmente? ¿Cómo lo percibís en comparación con el libro en papel? Dado que, bueno, vivimos en una sociedad que cada vez es más tecnológica, pero no sé si en el sector editorial el libro electrónico, que parecía que iba a enterrar definitivamente el libro, bueno, pues está consiguiendo dar pasos hacia adelante o se ha estancado. Esas dos preguntas facilitas. Bueno, facilitas no. La primera igual es facilita, pero no te la puedo responder porque no tengo ni idea de literatura infantil.
Esto es como si le preguntaras a un futbolista sobre un partido de baloncesto. No, más que literatura infantil, me refiero a una vez que dejan de ser niños, que abandonan la literatura infantil, ¿por qué géneros se están decantando? Si buscan pues una novela negra o buscan libros escritos por influencers o no sé, si hay algún tipo de tendencia que tengáis ahí controlada, me refiero a eso. Sí, bueno, no, sí. La cuestión es que es un mercado que yo es que no trabajo, la verdad es que no tengo ni idea. Me queda completamente ajeno y me queda lejísimos. Sin duda, libros de influencers, sí, pero los libros de influencers es un fenómeno curioso. No se compran mucho, pero no necesariamente se leen. Los libros de influencers, ¿no? Sí, y es casi como un objeto, ¿no? Es un objeto fetiche. Por ejemplo, la Feria del Libro, ¿no? Que decíamos que empieza la semana que viene. Las grandes colas se forman en los influencers, en los youtubers, los rubios de YouTube y tal, ¿no? Pero los libros no necesariamente, porque la gente compra el libro para poder que se lo firmen, poder hablar con el autor, hacerse la foto, etcétera, ¿no? Con lo cual no son tan libros que uno compra como leer, sino básicamente para tener algo del youtuber o del influencer que admiran o que siguen, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto es un fenómeno curioso. Pero no te puedo dar más información, Alberto, porque es un mercado en el que no me muevo. Y ya te digo, es como preguntarle algo de baloncesto a un futbolista. Te dirá, bueno, yo juego a fútbol. El baloncesto igual lo veo, pero me queda lejos. Luego, lo de los libros electrónicos, sí, es una buena pregunta porque ahora yo creo que estamos empezando a ver el principio del futuro. Me explico. Hasta ahora, con los libros electrónicos, desde que empezaron, ¿no? 2012, 2013, empezaron a popularizarse, sobre todo con la llegada del Kindle. Claro, en aquel momento no sabíamos qué ocurriría. Y lo que vimos es que en Estados Unidos enseguida subía hasta un 25%. Desde el momento en que salió el Kindle, hubo un 25% de lectores que se pasaron a Kindle y ya no volvieron al libro en papel. Claro, ¿qué pensamos desde aquí? Como que todo llega, ¿no? Y acabamos de algún modo importando todas las tendencias de Estados Unidos. Aquí va a ocurrir algo parecido. Pero no ha ocurrido. Subió un poquito, está entre el 5 y 10%, pero no llegó nunca al 25%. Y luego, al mismo tiempo, esa subida repentina en Estados Unidos del 0 al 25% no se incrementó. Es decir, desde la salida del Kindle en Estados Unidos es un 25%. Y ahora está muy estable, sigue siendo el 25%, y ahora en España depende del género literario. O sea, hay géneros literarios que fomentan que la lectura sea en digital. La novela erótica, por ejemplo, pues porque resguarda el anonimato. O sea, uno está con su Kindle leyendo una novela erótica y en el metro nadie sabe que estás leyendo, ¿no? Y a veces también libros de gestión, que son libros más de, bueno, no lo quiero guardar, simplemente son libros de consulta, tal. Pero ese porcentaje, digo, varía mucho en los distintos géneros literarios, pero se mantiene en un 10-12, con lo cual de cada 100 libros que se venden en España, unos 10 son en digital y 90 siguen siendo en papel. Y lo que vemos de los últimos años es que esa tendencia tiende a convertirse en lo habitual, con lo cual probablemente en los próximos años, al menos yo me atrevería a decir los próximos 10, lo más probable es que ambos formatos convivan y convivan en esas proporciones. Es decir, el libro electrónico no creo que suba mucho más porque todo aquel que ha querido hacer el cambio al libro electrónico ya lo ha podido hacer y el que haya querido hacer el cambio al revés, pues también, ¿no? Ahora simplemente hay una serie de personas que siempre compran o principalmente compran en digital y hay una serie de personas que principalmente compran en papel porque les gusta más, se sienten más cómodos, quieren poder guardarlo. Luego hay un factor importante aquí en el libro en papel, que es que el libro en papel facilita mucho el regalo. Es decir, no es lo mismo regalar un libro en papel en un cumpleaños, PDF, claro, que regalar un PDF o un enlace, descárgate ese libro y tal, ¿no? El libro como regalo es mucho mejor Con lo cual, lo más probable es que los próximos años se mantengan un poco estos ratios, ¿no? 10, 12 en digital, a veces 15, a veces 20 según el género, pero bueno, cercano a 10 de media.
y el resto en papel. No creo que en los próximos años cambie de manera significativa. Roger, aparte de todo lo que hemos comentado de tu trayectoria profesional, ahora desde hace unos años, yo creo que hace años, ya porque yo recuerdo haber visto el tema del curso del método MAPEA, haberlo visto hace bastante tiempo, quizá, puede ser antes de la pandemia, puede ser, o Sí, por ahí. justo antes de la pandemia, en Sí. el 19. Alguna campaña de Instagram que hiciste, pues me salió en el feed. Y desde entonces te conozco y te he estado siguiendo. Y bueno, es un curso que lanzas a escritores, ¿no? Para ayudarles al paso más, bueno, te iba a decir al paso más difícil, pero a lo mejor escribir la novela ya de por sí es un paso muy difícil, o la novela o el libro en sí. Pero uno de los pasos más difíciles que es el de llegar a la editorial y al menos llamar su atención para publicar como paso previo. Cuéntanos de qué va el curso, por qué es importante o por qué puede ser útil para alguien que desea dedicarse a ya no solo publicar un libro, sino dedicarse profesionalmente a ser escritor. Y bueno, ¿cómo se puede acceder a ese curso? Sí, pues este es un curso, ahora llevamos ya 7 ediciones, acabamos de lanzar MAPEA 7, empezó en el 19, lleva ya un tiempo, la verdad es que estoy muy contento, los alumnos también, y es un curso que se divide en 2 partes. El primer objetivo es ser capaz de escribir un buen libro, con lo cual explico todas aquellas cuestiones que uno tiene que saber para escribir una buena novela o un buen ensayo. Y una vez tienes el libro escrito, te cuento todo lo que tienes que saber para enviarlo a las editoriales y conseguir que varias editoriales, o al menos una editorial, te haga una oferta para publicar. Siempre editoriales tradicionales, ¿no? Si quieres autopublicarte, en realidad no necesitas el curso, ¿no? Vas a Amazon y te autopublicas. Entonces, para personas que quieren escribir un buen libro y que quieren saber cómo presentarlo a las editoriales para que las editoriales lo quieran publicar. Es Ahora, importante, perdona, Roger, este paso es muy importante, sobre todo no, asesorar al escritor, porque no todas las editoriales se van a interesar por todos los manuscritos. Es decir, hay editoriales que solo publican un tipo de libro, hay otras que solo publican otro tipo de libros, y es importante que gente como tú pueda, ¿no?, asesorar a los escritores para, bueno, olvídate de Planeta, sí, que son los mejores, son los más grandes, pero es que no te va a publicar. Vamos a esta que es más pequeña, pero es que esta te va a publicar, ¿no? Ese chip es importante que lo tengan los escritores y gente como tú les ayudáis, ¿no? claro, sí, el objetivo del curso sobre todo es esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahí, y por qué hice el curso, ¿no? Hice el curso en realidad cuando me di cuenta de que cada año hay mucha gente que tiene buenas ideas e incluso es capaz de plasmarlas en buenos libros, buenos ensayos, buenas novelas, pero aún a pesar de tener un buen libro no son capaces de publicarlo. ¿Y por qué no son capaces de publicarlo? Porque como que no saben cómo funciona el mundo editorial, cometen una serie de errores. O sea, el primer error, por ejemplo, es mandarlo a todas las editoriales. Y como tú bien decías, no puedes mandar a todas las editoriales porque no todas las editoriales publican todos los géneros. Hay editoriales generalistas que se publican todo en general y editoriales especializadas que solo publican un género literario o una temática, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no publico novela. Si alguien me manda una novela, pues yo no voy a poder publicarla. Por mucho que me guste, por buena que sea, no voy a poder publicarla, ¿no? Con lo cual, mandarme a mí una novela es una pérdida de tiempo. O mandarme a mí un libro, qué sé yo, un libro de cocina, tampoco publico libros de cocina, ¿no? Con lo cual, lo que hay que hacer siempre, antes de mandar a las editoriales, es hacer una selección de qué editoriales publican tu mismo género literario y, por tanto, qué editoriales pueden encajar, tu manuscrito puede encajar, ¿no? Porque con esto nos ahorramos muchísimo tiempo y nos ahorramos disgustos. De hecho, una de las cosas que me dicen siempre los alumnos es, oye, desde antes del curso yo mandaba propuestas y nadie me contestaba, y existe de algún modo ese mito urbano, ¿no? Uy, las editoriales nunca contestan. Y ahora todas me contestan. Te contestan porque no solo escribes solo a las editoriales en las que tu libro puede encajar, sino que lo haces bien. ¿Cómo es hacerlo bien? Es siempre, además del manuscrito, adjuntar una carta de presentación y un briefing. ¿Por qué? Porque imaginemos que una persona me manda su manuscrito, ¿no?
pero si no me dice nada, si solo me manda el manuscrito, que es que yo lo entiendo, la gente piensa, bueno, tengo ya el contacto del editor, aquí te mando mi manuscrito. Pero claro, mails de estos yo recibo 10, 12 cada día, es imposible de gestionar. Es decir, me tienes que explicar algo para que yo decida invertir mi tiempo en tu manuscrito. ¿Qué es este algo? Pues primero una carta explicando quién eres y explicando qué escribes y qué género es, porque yo quiero saber si es una novela, si es un ensayo, un libro de historia, si es un libro práctico, un libro de autoayuda, etcétera. Y esto lo tienes que hacer en la carta. Y luego, como seguramente no voy a tener el tiempo de leer el manuscrito, lo que hay que hacer es adjuntar un briefing, que un briefing viene a ser un resumen del libro, con todas las cuestiones que resuman el libro. Si la carta me gusta, esto es un proceso como para entendernos de enamoramiento, ¿no? Si la carta me gusta y me parece interesante, voy a leer el briefing. Si el briefing me parece interesante, voy a leer el manuscrito, ¿vale? Pero claro, para leer el manuscrito tengo que tomar una serie de decisiones de que me conviene leer este manuscrito. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de personas pues, esto lo hacen mal, ¿no? Porque, como digo, lo mandan a todas las editoriales o solo mandan el briefing y claro, lo que consiguen básicamente es que las editoriales no les contesten. Además, en la carta tienes que explicar que mandas el manuscrito porque sabes, ¿no? Porque has visto que en la editorial publican cosas parecidas. Es decir, tienes que personalizar un poco la carta para llamar la atención del editor. Con lo cual, básicamente, uno de los problemas que tienen los autores es esto, que no solo es importante tener un buen manuscrito, sino que además tienes que saber cómo presentárselo a las editoriales para que las editoriales... Y realmente tocando estas cositas, por ejemplo, de alumnos de Mapea, en estos 2 años hay más de 100 que ya han conseguido publicar. Y básicamente son personas que hemos trabajado el manuscrito y tal, pero sobre todo han hecho bien este proceso de selección de editoriales. Con lo cual, tocando poquitas cosas y sabiendo solo lo que tienes que saber y haciendo bien lo que tienes que hacer, resulta mucho más fácil conseguir publicar con una editorial. ¿Y a tu curso se puede acceder queriendo escribir cualquier tipo de libro o solo los que quieran escribir ensayo como publicar? No, todo no, porque la dinámica de mercado es la misma. Es decir, tienes que hacer lo mismo para una novela, para un ensayo o incluso para un poemario. Es decir, el proceso es exactamente el mismo, lo cual y sirve tanto para autores que ya tienen el libro escrito como para autores que todavía no tienen el libro escrito, porque si ya tienes el libro escrito, los primeros módulos te servirán para ver si lo has hecho bien. Los primeros módulos hablamos del manuscrito y si todavía no lo has escrito, pues ya lo escribes sabiendo hacia dónde tienes que ir y qué tienes que hacer y sobre todo qué no tienes que hacer a la hora de ir pergeñando o estructurando el manuscrito. Hay 2 ediciones al año del curso, ¿verdad? Sí, hay una generalmente en primavera y una en otoño. Ahora hemos hecho la de primavera y en octubre, noviembre haremos la de otoño. ¿Y cuántos alumnos más o menos tienes por cada edición? Pues cada edición hay unos entre 100 y 200. Ahora en la última hay 190, en la anterior había 160. Siempre estamos un poco en estas cifras. En las últimas ediciones, siempre entre 150 y 200 por edición. Es un curso al que puede acceder cualquiera porque es online, no hace falta desplazarse. Sí, no, es todo online, lo hacemos todo online, con clases en directo, el curso en sí está grabado y luego lo hacemos todo, pues las clases en directo. El curso dura 1 año, es decir, vas viendo las clases y luego las clases pues tienen una serie de ejercicios y me tienes que mandar los ejercicios, que básicamente pues desde el principio es ir viendo, en el caso de la novela, pues cuál es la trama principal, las subtramas, los personajes. En el caso del ensayo, pues cómo estructurar la introducción, cómo hacer el índice, cómo colocar una idea en cada capítulo, cómo ir desarrollándolo. Bueno, todos los ejercicios varios para ir avanzando. Y luego la carta de presentación, el briefing, yo te lo corrijo, veo la lista de editoriales para asegurarme de que no mandas a ninguna que no tiene sentido porque no lo va a publicar, porque no publica esto.
Luego ya los alumnos van recibiendo las propuestas y cuando reciben las propuestas me mandan los contratos para que les eche un vistazo y garantizar que está todo bien, que no hay ninguna cláusula que pueda resultar problemática. Y cuando son varias editoriales las que se interesan, pues ayudo al alumno pues a negociar para quedarse con el mejor postor, ¿no? Que a veces el mejor postor no es necesariamente el que te ofrece más dinero, sino el que uno puede considerar que puede hacer mejor trabajo, porque tiene mejor distribución, mejor equipo de marketing, etcétera. Y luego ya se publica el libro y luego la parte de cómo hacer la promo, básicamente cómo venderlo. También es como contratar casi un agente literario, ¿no? También. Sí, yo lo digo más como un entrenador personal. Esto es porque durante un año el alumno me tiene a su disposición en cualquier momento, ¿no? Solo me escribe un mail o manda un WhatsApp y me tiene a su disposición durante un año y yo además le voy pidiendo que haga cosas. Con lo cual, yo generalmente pongo el ejemplo de una persona que quiere correr un maratón, pero no ha corrido en 20 años. Es bueno, pues si quieres correr un maratón, tienes que entrenar, tienes que hacer una serie de cosas y empezar a entrenar de a poquito, tienes que seguramente cambiar la alimentación. Bueno, yo soy tu entrenador personal, que te cojo de la mano desde el principio hasta el día que corras la maratón con el objetivo de que la acabes. Porque aquí se trata no solo de correr la maratón, sino de acabarla. Es decir, no solo de escribir el libro, sino de publicarlo con una buena editorial. Y por eso, durante este año, digamos, me tienen a disposición para todo y además voy sacando el látigo, oye, que te falta eso, te falta lo otro, trabaja esto, léete este libro. Bueno, cada alumno es un poco distinto. Con lo cual, sí, es buscar ayuda profesional para conseguir un objetivo, como el que quiere correr una maratón o conseguir cualquier otro objetivo en un mundo que les resulta ajeno y sabe que si lo hace así, pues bueno, resulta más fácil porque tiene a alguien a quien puede consultar las dudas y que le va guiando en este camino. Como ese mentor literario o coach literario, ¿qué consejo, aparte de que vayan a hacer el curso, el método MAPEA, qué consejo le darías a los escritores jóvenes, a esta nueva generación de gente que está apostando por escribir en internet, en plataformas tipo Wattpad o incluso autopublicándose en Amazon? ¿Qué consejo le darías para poder dar ese paso siguiente y poder convertirse en escritor profesional? Bueno, lo primero de todo y lo más imprescindible, sobre todo, que lean mucho. Todos hemos sido jóvenes, todos hemos pensado que a pesar de que si lo hacemos nosotros lo haríamos mejor, que todo lo demás no varía para nada, pero lo fundamental para escribir bien es leer mucho. Y si uno no lee mucho, es difícil que escriba bien. Con lo cual yo recomendaría leer mucho para escribir bien, pero sobre todo leer mucho también para entender muy bien cómo funciona el mundo, para tener todas las referencias, ¿no? Si una persona lee mucho, lo más probable es que sea capaz de escribir muy bien y desde un punto de vista puramente estilístico, de técnica literaria, y además de escribir cosas que realmente resulten interesantes. Con lo cual, yo le recomendaría, esto me lo preguntaron el otro día, si pudieras decirle algo a tu yo de hace 20 o 25 años, ¿qué le dirías, no? Y yo a mí yo de hace 20 o 25 años, mi yo de lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando 16, 17, durante la carrera, le diría, lee más, es decir, aprovecha el tiempo y lee todo lo que puedas, porque todo lo que puedas ahora es conocimiento que vas cargando en la mochila y que te va a servir para el futuro. Con lo cual, sin duda alguna, leer todo lo que puedan. Bueno, pues el consejo de Roger Domingo, que es voz autorizada, así que tiene que ser bueno por narices el consejo. Vamos a acabar el episodio de hoy con 4 o 5 preguntitas cortas hemos empezado hablando de libros, de los libros del libro de Roger Domingo. Vamos a acabar hablando de los otros libros de Roger Domingo. Yo suelo preguntar para acabar en estos últimos episodios aparte del libro que has venido a recomendar, ¿cuál es el libro que más te ha cambiado la vida o el libro que más
te marcó en la adolescencia o en la infancia, que son periodos de mucho cambio, de mucho crecimiento, ¿no? Y que son importantes esos libros. Pero no sé si prefiero preguntarte, de los libros que tú has publicado, ¿cuál es? No sé si te meto en un jardín, y si no quieres responder, no respondas, pero ¿cuál es el o los libros de los que más orgulloso te sientes de haber publicado? No sé si por haber apostado cuando nadie creía o por, pues no sé, por alguna relación personal con alguno de los autores. Pues, ¿hay alguno que sea de verdad especial para ti? Sí, claro, me metes en un jardín porque todos los autores quieren que se escoja el suyo, ¿no? Por supuesto. No, pero no, uno de los libros que a mí me cambiaron la vida, incluso, y de hecho por eso no me cambió la vida, ¿no? Pero me ayudó a ver el mundo de un modo distinto y estoy muy orgulloso de haberlo publicado en español. Es un libro que se titula Factfulness, que es un libro que lo publicamos antes de la pandemia. Bueno, el libro es curioso, porque el libro se escribió en el 17 y se publicó originalmente en inglés en el 18. Y hay un capítulo que habla de las 5 grandes amenazas mundiales. ¿Sabes cuál decía que era la principal amenaza mundial? ¿Cuál? Una pandemia mundial. Claro, en aquel momento cuando lo leíamos en el 18 y 19, una pandemia mundial no sonaba chino, ¿no? Luego seguía con las otras amenazas, pero es que la segunda era una guerra mundial. Y dices, ¿cómo pudo hacer el autor para, en el 17, ser capaz de no pronosticar, ¿no? Pero bueno, sí de ya argumentar, pero luego lo argumenta muy bien, que una de las grandes, o la principal gran amenaza mundial era una pandemia. No, este es un libro que nos explica que generalmente estamos equivocados con el mundo, porque tenemos una serie de prejuicios que vamos heredando y que además vamos reforzando, porque leemos pues una noticia, pero es que el periodista tiene el mismo prejuicio, ¿no? Con lo cual, y nos demuestra que estamos muy equivocados. De hecho, el libro empieza con una encuesta que hizo a grandes líderes mundiales, tenían que responder a un test. Y la mayoría de grandes líderes mundiales, estamos hablando de presidentes de gobierno, primeros ministros, etcétera, él lo dice en coña, se fallaron tanto que si un mono lo hubiera hecho a voleo, hubiera tenido las mismas respuestas. Y son preguntas muy fáciles, muy fáciles cuando sabes la respuesta, de cuestiones básicas, ¿no? Pues cuál es la esperanza de vida de tal, cuál es el principal problema de Sudáfrica, o preguntas simplemente de cómo funciona el mundo. Y generalmente estamos muy equivocados con cómo es el mundo, ¿no? Porque además tenemos una visión muy occidental de las cosas, porque es pues, de la que estamos acostumbrados, ¿no? Con lo cual, Factfulness, sin duda alguna, fue uno de estos libros que te da gusto publicar y sobre todo que de algún modo te cambia la manera de ver las cosas. Y bueno, muchos más. También hemos publicado, ahora que estoy contento de haberlo hecho, el libro sobre la vacuna, de los inventores de la vacuna, de la primera vacuna, la de Pfizer, que en realidad no es de Pfizer, es de un laboratorio alemán. Es un libro muy bonito sobre cómo corrieron mucho para conseguir la vacuna, porque querían realmente salvar el mundo, y todos los recursos que pusieron encima de la mesa para cambiar el mundo. Y luego, seguramente, los libros de economía, pues que te ayudan también a entender. Los libros de Daniel Lacalle, por ejemplo, te ayudan mucho a entender cómo funcionan los mercados, cómo funciona el mundo económico y financiero. Y bueno, muchísimos. El de Mago More, que comentabas antes, también es un libro que te cuenta. Es de estos libros que merece la pena leer porque aprendes muchísimo. Son como grandes receptáculos de conocimiento. Y bueno, básicamente, seguramente estos. ¿Cómo es tu momento de lectura al margen de tu profesión? Que me imagino que leerás mucho en el trabajo, pero fuera de él, cuando llegas a casa y decides leer por placer, ¿cómo es ese momento? ¿Cuándo y dónde te gusta leer? Sí, leo, pero fuera del trabajo solo leo novela histórica, que es lo que más me gusta. Y luego leo Posteguillo y ese tipo, Ken Follett.
ese tipo de, básicamente, novela histórica. Y leo a fines de semana y antes de acostarme. Siempre, que es lo que me permite también relajarme un poco y estar media hora, una hora. A veces te enganchas un poquito, pero leyendo cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Y es lo que me gusta también en vacaciones o cuando tengo tiempo libre, cogerme estas novelas históricas de 700 páginas y ir bebiéndotela lentamente. Venga, pues para acabar el episodio, recomiéndanos una novela histórica o la novela histórica favorita de Roger Domingo. Bueno, la favorita, sin duda, bueno, porque fue una de las primeras que leí, seguramente Los Pilares de la Tierra, que no tiene, digamos, una calidad literaria exuberante, pero es una muy buena novela. Luego, ya con algo más de calidad literaria, sobre todo las de Posteguillo, las dos primeras trilogías de Posteguillo, la de Escipión y la de Trajano, me parecen maravillosas, porque además Posteguillo explica muy bien toda... No solo el trasfondo político, económico, social, sino las batallas y digamos, todo realmente el funcionamiento del Imperio Romano. Son como libros de historia, pero contados en forma de novela. Y luego la última novela histórica que me ha gustado mucho es una novela de Toni Gratacós, que se titula Nadie lo sabe, lo ha publicado Destino, que es una novela sobre el viaje de Juan Sebastián Elcano, la primera vuelta al mundo. Empezó Magallanes y acabó Elcano. Es una novela fantástica, me ha encantado, me ha gustado mucho, 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 porque es una novela realmente súper bien escrita, súper bien trazada y realmente merece la pena. También me gustó El mercader de libros, de Luis Zueco, lo leí hace un par o tres de meses. Y bueno, y la última de Posteguillo también está estupenda, la primera de la nueva serie que va a escribir sobre Julio César. Bueno, pues todos los links a los libros, a las recomendaciones de Roger Domingo los tenemos en la descripción del podcast para todo aquel que quiera bucear un poco en ese mundo literario que nos acaba de proponer el invitado de hoy, para que pueda hacerse con cualquiera de los libros, tanto los que ha recomendado ahora de novela histórica como los que ha editado él, para que pues los compre y vaya ampliando la biblioteca. Roger, hasta aquí el episodio de Leer para Contarlo. Muchísimas gracias por haber aceptado la llamada y pues que siga también el curso de método Mapea, que siga también tu carrera como editor, que pues lo que hemos dicho al principio es verdad, eres una auténtica fábrica de bestsellers, lo cual ya es decir mucho, así que pues enhorabuena por esa parte y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, por habernos contado cositas de tu trabajo que siempre es interesante. Gracias a ti, Alberto, un abrazo. Hasta pronto, gracias Roger, gracias.